El aroma a carne asada me detuvo frente a un pequeño puesto de tacos con un toldo azul y una luz amarilla que parpadeaba de manera irregular. La calle estaba casi vacía y algo en el lugar me hizo frenar. El vendedor era un hombre delgado, de cabello negro y sucio, con arrugas profundas que surcaban su rostro. Su mirada era intensa, como si midiera cada parte de mi presencia. Me acerqué y pedí 2 tacos de pastor. Mientras esperaba, noté que no había ruidos habituales, ni autos, ni voces. Solo el chisporroteo de la carne en el trompo y el leve roce del metal del comal. Todo parecía ralentizado y pesado. El hombre comenzó a cortar la carne con precisión, pero sus manos temblaban levemente. De vez en cuando miraba detrás de mí, aunque no había nadie. Sentí un nerviosismo difícil de ignorar. Cuando me entregó los tacos, noté un regusto metálico que no podía identificar. Intenté ignorarlo y me senté en una banqueta oxidada, pero la sensación de ser observado crecía con cada mordida. Unos pasos resonaron a lo lejos, pero desaparecieron antes de acercarse. Al mirar detrás del toldo, solo percibí sombras que parecían moverse con vida propia. Mi respiración se aceleró. El vendedor finalmente habló con voz baja y casi susurrante. ¿Te gustan los tacos? Su tono no parecía humano y un miedo extraño me paralizó. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El taco en mi mano se sentía más húmedo y pegajoso, y el aire se volvió denso. Cada respiración era un esfuerzo, como si la realidad misma pesara sobre mí. Logré correr por la calle vacía sin mirar atrás. El aroma a carne asada persistía, intenso y doloroso, mientras el puesto desaparecía como si nunca hubiera existido. Desde aquella noche, cada taco solitario que veo me recuerda la sensación de ser observado y el miedo extraño que puede esconderse incluso en los lugares más cotidianos. En la ciudad de Atlanta, a mediados de los años 50, las luces de neón de la planta embotelladora de Coca-Cola parpadeaban entre nubes de vapor y el eco metálico de las máquinas. Allí trabajaba Samuel, un hombre callado, con manos curtidas por el azúcar cristalizado y el olor pegajoso del jarabe que parecía incrustarse en su piel. Nadie le conocía demasiado, pero todos coincidían en que era un trabajador incansable. Aquella tarde, el aire estaba más denso de lo habitual. Los ventiladores industriales apenas podían con el calor sofocante. Samuel, asignado a la supervisión de uno de los tanques de almacenamiento, subió por la escalera metálica para inspeccionar la mezcla. El tanque era un monstruo cilíndrico, lleno hasta el borde de un líquido oscuro y dulce que reflejaba las luces amarillas del techo como un espejo viscoso. El sonido de la maquinaria ahogó cualquier grito cuando, al pisar mal, Samuel resbaló en la pasarela húmeda. Su cuerpo cayó pesadamente dentro del jarabe y el impacto levantó burbujas que pronto se disiparon. Intentó nadar, pero la densidad del líquido lo atrapaba como si fueran manos invisibles tirando de sus piernas. Sus movimientos se hicieron cada vez más lentos. El jarabe entró en su boca, bloqueó su respiración y cubrió sus ojos. En la sala, a pocos metros de distancia, sus compañeros continuaban charlando, sin notar la ausencia. El ruido de las bombas y las embotelladoras devoraba cualquier señal de auxilio. Cuando el capataz revisó superficialmente el tanque, creyó que todo estaba en orden. Cerró la pesada tapa metálica y giró la rueda de seguridad. Dentro, la oscuridad y el dulzor asfixiante se cerraron sobre Samuel como un ataúd líquido. Los días pasaron. El jarabe, rico en azúcar y ácido fosfórico, comenzó a trabajar sobre el cuerpo atrapado. La piel se hinchó, tornándose de un tono cerúleo bajo la superficie espesa. Nadie sabía que, en cada lote producido,
el aroma tenía un matiz más denso, más extraño. Las cámaras de fermentación mantenían una temperatura cálida, perfecta para que los tejidos blandos se degradaran lentamente. El dulce olor habitual de la planta adquirió una nota casi metálica, pero los trabajadores lo atribuyeron a una nueva fórmula experimental. Con el paso de las semanas, los huesos más pequeños comenzaron a desprenderse y flotar. El líquido, que debía ser homogéneo, mostraba pequeñas motas blancas que el filtro no lograba atrapar por completo. Algunos operarios comentaban en voz baja que la mezcla parecía más oscura de lo normal. En la embotelladora, miles de botellas pasaban bajo la línea de llenado. Cada chispa de gas que burbujeaba en el vidrio llevaba partículas diminutas, invisibles para los ojos desprevenidos. Sin saberlo, la esencia de Samuel viajaba a todas partes. Un día, un inspector externo visitó la planta. Anotó en su libreta que el aroma del jarabe era inusualmente penetrante y que dejaba en la garganta una sensación áspera. Sin embargo, el producto pasó todas las pruebas básicas y la producción siguió. En casa de uno de los trabajadores, un niño bebió un sorbo y frunció el ceño. Dijo que el refresco tenía sabor a sangre seca. Su madre lo regañó por inventar tonterías y siguió bebiendo. Mientras tanto, en el interior del tanque, lo que quedaba de Samuel se reducía a fragmentos óseos y cabellos flotando como algas muertas en un mar oscuro. Las burbujas del gas los mecían con un movimiento lento, casi hipnótico. Con el paso de los meses, su desaparición quedó en el olvido. En los registros de la planta, Samuel figuraba como un empleado que había abandonado el trabajo sin previo aviso. Nadie se molestó en buscarlo, pero algunos trabajadores, al abrir los tanques para la limpieza anual, sintieron un escalofrío. A pesar de las horas de vaciado, un olor extraño permanecía en el metal, un aroma que no se iba con nada. Las nuevas remesas de jarabe parecían normales, pero para quienes habían trabajado aquella temporada, cada botella guardaba un recuerdo oscuro. Bebían el refresco con un leve temblor en las manos, como si esperaran encontrar algo sólido entre el gas y el azúcar. Y así, entre burbujas y cristales de azúcar, la historia de Samuel se diluyó en millones de botellas, viajando por ciudades y pueblos, dejando en algunos un sabor que nadie podía describir, pero que a todos les dejaba la sensación de que algo muy dentro no estaba bien. A principios de la década de 1970, un artista llamado Bill Stoneham recibió un encargo peculiar: transformar una antigua fotografía de su infancia en una obra pictórica. La imagen original mostraba a Stoneham, cuando tenía 5 años, de pie junto a una muñeca frente a una puerta de vidrio. Lo que en papel era inocente, en lienzo se convirtió en algo profundamente inquietante. Stoneham pintó al niño con una expresión seria, casi apagada, mientras la muñeca, con ojos vacíos y rígida postura, sostenía un objeto extraño. Pero lo más perturbador se encontraba detrás: un cristal donde se podían ver múltiples manos presionadas contra el vidrio, como si buscaran salir de la oscuridad. El título que eligió fue The Hands Resist Him, las manos lo resisten, una frase que resonaba con un eco ominoso. Según el propio Stoneham, las manos representaban vidas paralelas, mundos invisibles intentando contactar con el nuestro. En 1974, la pintura fue expuesta en una galería de Los Ángeles. Entre los visitantes, hubo quienes afirmaron sentirse observados por el niño y la muñeca. Algunos incluso dijeron que el cuadro les producía una extraña sensación de asfixia. Un crítico de arte local escribió una reseña entusiasta sobre la obra, destacando su inquietante magnetismo. Sin embargo, pocos meses después, el crítico murió de manera repentina e inexplicable. El dueño de la galería también falleció poco tiempo después,
sumando un segundo hecho trágico vinculado a la pintura. Estos incidentes comenzaron a alimentar rumores de que la obra estaba maldita. Durante las décadas siguientes, el paradero de la pintura fue incierto. Algunos decían que había pasado de mano en mano, otros afirmaban que había permanecido guardada en un depósito, como si sus dueños temieran mantenerla cerca. En el año 2000, la pintura reapareció de manera inesperada en eBay. Una familia la puso a la venta, asegurando que en su casa habían ocurrido sucesos extraños desde que la colgaron. En su descripción, la familia relataba que las figuras se movían por la noche. Decían que la muñeca parecía cambiar de postura y que el niño a veces desaparecía del lienzo, para luego reaparecer junto a las manos detrás del vidrio. También afirmaron que su hijo tuvo pesadillas recurrentes en las que el niño del cuadro intentaba entrar a su habitación. El niño despertaba sudando y aterrorizado, insistiendo en que los personajes querían llevárselo. Según el relato, incluso las cámaras de seguridad registraron movimientos dentro de la habitación donde se encontraba el cuadro, aunque no había nadie presente. Las grabaciones mostraban destellos de luz y figuras borrosas. La familia, incapaz de soportar más, decidió deshacerse de la pintura. En la subasta en línea incluyeron una advertencia: quien comprara la obra debía estar preparado para enfrentar consecuencias paranormales. La subasta atrajo a cientos de curiosos y el precio del cuadro se disparó. Entre los interesados había coleccionistas de arte, investigadores de lo paranormal e incluso personas que querían comprobar por sí mismas si la leyenda era real. Finalmente, un comprador privado adquirió la obra. Desde entonces, la pintura ha permanecido fuera del ojo público, guardada bajo condiciones específicas, lejos de cualquier museo o galería. Bill Stoneham, el autor, nunca negó los rumores, pero siempre mantuvo que su obra fue simplemente una interpretación artística de una fotografía y de sus propios recuerdos. Aún así, reconoció que las coincidencias alrededor del cuadro eran, como mínimo, inquietantes. Hoy, The Hands Resist Him sigue siendo considerada una de las pinturas más perturbadoras y enigmáticas del mundo. Entre coleccionistas y amantes de lo paranormal, su nombre es sinónimo de misterio, tragedia y la inquietante sensación de que, quizá, no es solo pintura lo que habita en ese lienzo. Cuando Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, murió en la Ciudad de México, miles de fanáticos acudieron a despedirlo. Su féretro, cubierto por una capa plateada, se convirtió en un símbolo eterno de lucha y valentía. Muchos creyeron que ahí terminaba su leyenda, pero algunos aseguran que en realidad apenas estaba comenzando. Días después de su entierro, comenzaron a circular rumores extraños entre luchadores y aficionados. Algunos afirmaban haberlo visto en funciones pequeñas, sentado entre el público, observando el ring con atención, vestido con su característica máscara plateada. Uno de los primeros testimonios vino de un promotor de lucha libre de un pueblo en Hidalgo. Juraba que, durante una función nocturna, un luchador desconocido subió al ring con movimientos y fuerza idénticos a los de El Santo. Llevaba máscara plateada, pero no habló ni una sola palabra. El combate fue brutal. El enmascarado plateado venció a su oponente con llaves clásicas, las mismas que solo El Santo dominaba. Cuando terminó la lucha, el hombre salió del cuadrilátero sin aceptar aplausos y desapareció en la oscuridad detrás del gimnasio. El promotor intentó seguirlo, pero al doblar en un callejón, lo único que encontró fue un olor frío, metálico y una capa plateada tirada en el suelo que se deshizo en polvo en cuanto la tocó. Con el tiempo, más y más luchadores aseguraron haberlo visto.
Algunos decían que aparecía en funciones benéficas, siempre para salvar a un luchador joven que estaba a punto de ser lastimado gravemente. En Veracruz, un joven luchador contó que, durante un combate, un rival intentó golpearlo con un objeto metálico oculto. Antes de que el golpe cayera, una mano firme lo detuvo. Al girarse, vio a un hombre alto, de complexión fuerte y máscara plateada, que lo empujó fuera del ring. Cuando se levantó, el hombre había desaparecido. Las leyendas comenzaron a volverse más oscuras. Algunos aseguraban que el santo aparecía en arenas donde se rumoraba que habría peleas arregladas o traiciones entre luchadores, como si su espíritu siguiera defendiendo la integridad del deporte que amaba. Un cronista de lucha libre relató que, una noche, en la Arena Coliseo, vio a un luchador misterioso entrenando solo en el ring. Las cuerdas vibraban y el sonido de los golpes resonaba en todo el lugar, pero el cronista notó algo extraño. Las luces estaban apagadas y solo una tenue iluminación de luna entraba por el techo. Cuando se acercó para verlo mejor, el luchador se detuvo y giró hacia él. No había ojos detrás de la máscara, solo un vacío oscuro. El cronista huyó, jurando que aquel no era un hombre vivo. Incluso algunos fanáticos han dicho que lo han visto en sus sueños, ofreciéndoles consejos o enseñándoles llaves de lucha. Curiosamente, quienes tienen esos sueños despiertan con moretones o dolores musculares, como si hubieran peleado de verdad. En las afueras de la Ciudad de México, hay quienes afirman que cerca del cementerio donde está enterrado se escuchan golpes secos, como si alguien practicara llaves contra un rival invisible. Otros dicen que si uno asiste a una función de lucha en la noche del 5 de febrero, puede ver en las gradas a un hombre con máscara plateada que se levanta y se marcha antes de la última lucha, desvaneciéndose entre la gente.